Hola, Vargas. ¿cómo estás? Mucho gusto. Tenerla aquí desde Ius 360, el portal jurídico de la Asociación Civil Ius et Veritas. Y para comenzar, queríamos preguntarle un poco sobre cómo es que nace su vocación por el derecho y en particular por su especialidad, que es el derecho procesal. Bueno, importante pregunta. Siempre tuve inquietudes humanistas desde la época escolar y me debatía entre psicología y derecho, y quizás por esas cosas que probablemente a muchos estudiantes les pasa, como esa búsqueda de tratar de ayudar a la comunidad donde uno vive y buscar soluciones a problemas sociales, me incliné más por el mundo del derecho que por el de la psicología. Y llegué al derecho procesal porque tuve la suerte de tener profesores en ese minuto que eran jueces. Un ministro de la Corte de Apelaciones que era muy conocido y que fue muy emblemático en esos años de dictadura militar en Chile, porque llevó o condujo muchos procesos de derechos humanos, entonces era para nosotros un referente. Y de ahí me nació una inquietud por ser jueza al comienzo de los tiempos. Trabajé en un tribunal mientras estudiaba, con un cargo como de ayudante, así que nosotros llamamos meritante, que hacías mérito. Y bueno, el derecho procesal me gustó siempre porque tiene esta cuestión que no solamente es de discusión técnica, jurídica, abstracta o teórica, sino que tiene una base en la realidad. Cuando tú ves el derecho en acción, cuando ves que un conflicto puede tener solución por la vía judicial, eso fue lo que atisbé, digamos, de joven. Me parecía que el derecho procesal era una tremenda herramienta para justamente ayudar a resolver asuntos controvertidos, para entregar herramientas a las personas, para empoderar a las personas, para darle conocimiento a sus derechos, y por ahí me fui entusiasmando. Bueno, este es un tema gigante, ¿no? Porque de acceso a la justicia se habla mucho, es una bandera, es una aspiración, es un objetivo que muchas reformas, por ejemplo, judiciales de nuestros países han tenido, pero existe, yo diría, diversas formas de acercarse al acceso a la justicia o de comprender el acceso a la justicia. Por eso esta pregunta que tú me haces es relevante, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando lo mismo a lo mejor o estamos mirándolo desde distintas ópticas? A mi entender, el acceso a la justicia no tiene que ver con el acceso a las personas de escasos recursos o de menos ingresos al sistema judicial. Descartemos eso. Y tampoco tiene que ver exclusivamente con poder llegar a un tribunal frente a un conflicto jurídico, sino que el acceso es mucho más que eso. El acceso a la justicia implica que tú o yo, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana pueda llegar al sistema judicial, pueda obtener una respuesta congruente sobre el fondo del asunto, motivada, pero además que esa respuesta pueda ser efectivamente cumplida. O sea, tiene, si tú lo piensas así, tres como niveles, ¿no? El acceso propiamente tal al sistema, la obtención de una resolución, una respuesta, y tercero, el cumplimiento o la ejecución de lo fallado. Yo soy de la tesis de que una mirada de este tipo que te permite visualizar el acceso como un derecho más amplio, más global, abre muchas puertas y muchas posibilidades para ofrecerle a los ciudadanos y ciudadanas salidas a sus problemas o necesidades jurídicas. Claro, es que hay aquí un proceso, yo diría, respecto a este debate sobre el acceso a la justicia, que es evolutivo, es dinámico. No es un concepto cerrado que uno diga esto es y no hay más discusión. Al contrario, a mí me parece que se trata de una de las cosas ventajosas, que sea un concepto de textura abierta, como se dice, que vamos llenando de contenido, de sentido. Incluso la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana nos apoya en esto. Entonces, ha ido evolucionando y yo diría, un primer nivel es entender el acceso como solo acceso a un tribunal, como golpear la puerta del tribunal y llegar a un sistema que te permita presentar una demanda, una denuncia, una querella. Un segundo nivel sería lo que te mencionaba antes, llegar al sistema, obtener una respuesta, y tercero, que esa respuesta sea cumplida.
Pero hay un tercer nivel que hemos venido trabajando en la facultad, que dice relación con una mirada todavía más amplia del acceso, como que lo expande, lo extiende, que es la idea de que el acceso a la justicia consiste en dar una respuesta satisfactoria a las personas cuando tienen una necesidad jurídica. Entonces el foco ya no es la respuesta jurisdiccional exclusivamente, no es solo llegar a un tribunal, presentar una demanda o una acción, sino que es que el Estado, y aquí podríamos imaginar que no solamente, o que el sistema judicial te dé varias respuestas o te ofrezca varias posibles respuestas. Entre esas, por ejemplo, información sobre tus derechos, orientación de cómo ejercerlo, mecanismos colaborativos o adecuados también, decimos hoy día, de resolución de conflictos como conciliación, mediación, negociación. Es decir, abrirte un abanico de opciones y no cerrarnos solo a una única entrada o una única puerta que es el proceso judicial. Entonces me parece a mí que es un tercer nivel que nos llena de, digamos, de expectativas y de preguntas, pero que amplía el concepto. Y también lo amplía por la expresión de necesidades jurídicas, porque en general nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la noción de controversia, de conflicto de relevancia jurídica, donde hay una colisión de derechos, pero si tú lo piensas, todas las personas tenemos a veces situaciones que no llegan a judicializarse, o que no hay una controversia declarada o una adversarialidad declarada entre las partes, pero que tiene una connotación jurídica o tienen aristas o dimensiones legales. Por ejemplo, estamos comprando un bien y se produce un problema entre el consumidor y el proveedor. Tal vez tú no vas a llegar al tribunal con ese caso, pero es una necesidad jurídica. Hay un asunto jurídico ahí envuelto, o problemas con un vecino o vecina por razones de convivencia, ¿no?, comunitaria, o problemas con servicios básicos como el agua potable, la electricidad, en fin, que entonces nos muestran que el conflicto tiene una antesala, ¿no?, una etapa previa que sería esta necesidad jurídica que puede derivar en un conflicto y que puede llegar a judicializarse. Pero entonces, al usar este tercer nivel de respuesta satisfactoria a una necesidad jurídica, estamos, como te decía al inicio, ampliando aún más esta noción de acceso, que me parece que hacia allá debiéramos ir, ¿no?, para responder a las verdaderas necesidades que tienen las personas. Mira, yo sugeriría a quienes nos escuchan que puedan revisar estudios de necesidades jurídicas o necesidades legales insatisfechas. Hay muchos estudios en varios países, conozco los chilenos, no estoy segura si en Perú se habrán hecho, pero estos estudios lo que te muestran es una radiografía bien precisa y bien detallada de las problemáticas que afectan a las personas. Por ejemplo, en Chile, solo un dato, el 52% de los encuestados en este estudio, el último que se hizo el 2020, dicen que sus principales problemas tienen relación con los servicios básicos, el pago de cuentas o el cumplimiento de parte del proveedor de un servicio. Y entonces uno se da cuenta ahí que hay una dimensión de situaciones comunes, cotidianas, que a todos nos ocurren, y que tienen esta, como decía, dimensión o arista legal y eventualmente judicializable. Yo les invitaría a eso, creo que ahí se abre una puerta para entender mejor de qué va esto, y también incentivar a los estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú a interesarse en temas que a veces parecen medios lejanos, ¿no?, porque son derechos fundamentales, pero que tienen una aplicación en la realidad tan directa y evidente en el día a día, que yo creo que vale la pena hacerse cargo. Así que por ahí va mi invitación. Así que les agradezco mucho la entrevista.